En este video les voy a mostrar la derivación de la ecuación general de flujo en toberas, que vienen siendo las expresiones que aquí se muestran. Estas expresiones nos van a ayudar a entender cómo cambian las propiedades de un fluido, ya sea en régimen subsónico o supersónico. Y es así que podemos relacionar tanto la presión como la velocidad en una geometría convergente o en una geometría divergente. Entonces, primero en este video les voy a mostrar la derivación y en el siguiente video les voy a explicar cómo lo interpretamos, cuál es ese significado físico específicamente para la dinámica de fluidos. Primero, aquí comenzamos con el principio de continuidad y nos vamos a auxiliar de esta tubería. A la entrada viene siendo la zona A la salida la zona B. Y por ahora vamos a suponer que no tenemos cambios en el área, sino que el área se mantiene constante. Más adelante en la derivación vamos a obtener la ecuación en su forma general, que es lo que sucede cuando sí tenemos cambios en el área. Entonces aquí comenzamos con el principio de continuidad, que nos dice que el flujo másico es igual a la densidad del fluido por la velocidad por el área, y este flujo másico se mantiene constante. Lo primero que vamos a hacer es escribirlo en su forma de diferenciales para cada uno de los términos. Simplemente podemos ver el diferencial densidad, aquí el diferencial velocidad, el diferencial de área. Igual a cero. Es cero porque es igual a una constante. Para fines de esta demostración lo vamos a reescribir de esta manera y vamos a despejar el diferencial de área, porque es lo que nos interesa, ver cómo cambian las propiedades del fluido conforme cambia el área o la sección. Entonces nos quedamos con la ecuación número 1. Lo siguiente que sigue es aplicar un balance de energía entre A y B. Viene siendo un sistema abierto, además no tenemos entrada o salida de trabajo y tampoco tenemos entrada o salida de calor. Entonces, con un balance de energía únicamente se reduce a la entalpía más la velocidad al cuadrado sobre 2. Esto debe de mantenerse constante, es decir, la sumatoria de estos dos términos a la entrada debe de ser igual a la salida. Ahora podemos aplicar también el diferencial a la entalpía, diferencial al término de la velocidad, igual a cero. Aquí se mantiene constante. Y tenemos esta otra definición, que el diferencial de la entalpía es igual al diferencial de la presión entre la densidad. Esto, esta expresión, de hecho, ya la había demostrado en videos anteriores de la derivación para las relaciones isentrópicas, pero la podemos obtener de manera sencilla con esta ecuación que precisamente les mostré en esos videos de relaciones isentrópicas. Y aquí lo que tenemos que considerar es de que vamos a asumir un proceso isentrópico muy importante. Entonces observen que el, eh, el cambio en la entropía es cero, entonces este término se hace cero y aquí lo que podemos hacer es despejar para la entalpía. Despejamos para la entalpía y nos queda esta ecuación que es la que estoy poniendo. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, simplemente en vez de poner el diferencial de la entalpía en esta expresión, lo voy a escribir como el diferencial de la presión entre la densidad más la velocidad por el diferencial de la velocidad igual a cero. Y con esto tenemos la ecuación número 2. También resulta conveniente escribirlo de esta manera. Entonces, cada uno de los términos lo dividimos entre la velocidad. Y así nos queda el diferencial de la velocidad. Bueno, lo dividimos entre velocidad al cuadrado.
Entonces, este primer término nos queda diferencial de la velocidad entre la velocidad igual menos diferencial de la presión entre la densidad por la velocidad al cuadrado, que viene siendo la ecuación número 3. Más adelante vamos a ver por qué lo queremos escribir de esta manera. Entonces, hasta ahora tenemos la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Y además tenemos otra ecuación que viene siendo la relación de la velocidad del sonido. La velocidad del sonido la vamos a llamar como A. La demostración de esta expresión es un poco más compleja. Aquí ya no me voy a meter a los detalles de cómo se deriva esta ecuación, pero lo pueden consultar en cualquier libro de dinámica de fluidos. Pero es intuitiva la ecuación. ¿A qué se refiere? Bueno, de que la velocidad del sonido va a estar afectada por los cambios en la presión y por los cambios en la densidad del fluido. Entonces, vamos a usar también esta ecuación. Primero, vamos a usar 1 y 3. Comenzamos con el diferencial de área. Y aquí el diferencial de la velocidad sobre la velocidad, vamos a usar la ecuación número 3 que nos dice que el diferencial de la velocidad entre la velocidad es igual a menos diferencial de la presión entre la densidad por la velocidad al cuadrado. Entonces, como aquí tenemos un signo negativo, negativo con negativo, se hace positivo este término, y este término ya del diferencial de la densidad, si lo dejamos negativo. Aquí lo que podemos hacer es factorizar el término diferencial de la presión entre la densidad por la velocidad al cuadrado. Entonces, si lo factorizamos, esto nos queda como 1 menos velocidad al cuadrado, diferencial de la densidad sobre el diferencial de presión. Y si hacemos la multiplicación, vamos a ver que llegamos a esta misma ecuación. Aquí ya lo que podemos hacer es aplicar esta expresión, la relación de la velocidad del sonido, que nos dice que el diferencial de la densidad entre el diferencial de presión, que es lo que aquí tenemos, pues viene siendo 1 sobre la velocidad del sonido al cuadrado. Sustituimos, podemos ver la velocidad al cuadrado sobre la velocidad del sonido al cuadrado. Pero esta división, ¿qué viene siendo? Pues simplemente viene siendo el número Mach elevado al cuadrado. Y así llegamos a la primera ecuación que nos relaciona cómo cambia la presión del fluido dependiendo si el régimen es subsónico o supersónico conforme cambia el área. Y para llegar a la otra ecuación usamos la expresión número 2 que aquí tenemos. En esta expresión simplemente estoy despejando para el diferencial de presión sobre la densidad, que viene siendo menos la velocidad por el diferencial de velocidad. Básicamente lo que voy a hacer en esta ecuación que ya derivamos, ya llegamos, vamos a sustituir el término diferencial de presión entre la densidad. Y aplicando esa sustitución, llegamos a la segunda ecuación, que también nos relaciona o nos va a ayudar a saber cómo cambia la velocidad dependiendo si el flujo es subsónico o supersónico con los cambios en el área. En esencia, ya tenemos todo para entender lo que sucede en una geometría convergente o en una geometría divergente, dependiendo del régimen subsónico o supersónico, que es lo que vamos a interpretar en el siguiente video.